Hola amigos, en el programa de hoy intentaremos responder a una pregunta importante sobre la Biblia. ¿Cómo surgió la Biblia? Es decir, ¿quién se dio a la tarea de juntar los libros que están ahora declarados como inspirados por Dios? ¿Cómo fue entonces la manera como se logró realizar el compendio de todos los libros con los que hoy disfrutamos de la palabra de Dios? Lo haremos en dos partes. La primera, explicando un poco cómo se formó el Antiguo Testamento, y la segunda, cómo se formó el Nuevo Testamento. Bienvenidos. ¿Cómo surgió la Biblia? Estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre, y ustedes bien saben mi amor por la Sagrada Escritura. Por eso, hoy vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo surgió la Biblia? ¿Quién organizó y quién custodió la Biblia hasta nuestros días? Uno se imagina, pero uno no tiene la seguridad de una respuesta para poderle dar a las demás personas sobre la organización de la Biblia. Antes de hablar de quién organizó, recordemos un poco qué materiales utilizaban para la escritura de la Biblia en tiempos antiguos. Sabemos que usaban pieles de animales, de res o de otros animales para sacar el cuero, templarlo y usarlo como papel, que se llamaban pergaminos. Allí los tienen en la imagen. También usaban estas plantas llamadas los papiros, de las cuales a partir del tallo sacaban sus cortezas y luego con la pulpa era aplanada con estos rodillos y luego pegada en diferentes tiras para formar una especie de papel, en lo cual mediante tintas vegetales también escribían los textos y allí se conforma lo que conocemos como el papiro, lo más tradicional en la antigüedad de la escritura de los textos bíblicos. Cuando se juntaban varios papiros, se cosían por el centro y así se conformaba lo que se llaman los códices. A partir del año 80 después de Cristo se empezaron a formar estos códices y de esta manera nosotros conocemos algo lo más parecido a nuestros libros, los que tenemos el día de hoy. Otra manera entonces en que se cuidaban los textos bíblicos era a través de unos sacerdotes que se llamaban los copistas, que eran sacerdotes esenios de la tribu de los esenios, una comunidad judía, que era la encargada de transcribir los textos de la Biblia y otras obras escritas. Podríamos decir que eran como las fotocopiadoras de la época, que trataban de conservar la originalidad de los textos y hacían las copias de todos los documentos. Inclusive son ellos los que cuando el emperador Tito en el año 70 más o menos con las legiones romanas arribaron a la zona de Jericó y iban a destruir Jerusalén, ellos, los esenios, los copistas, lograron ocultar todos los pergaminos en las cuevas cercanas, y aquí les recuerdo que de ellas una de las más importantes es esta, la cueva del Qumran, muy famosa en el tema de los escritos bíblicos, ya que también hemos conocido que un pastor beduino buscando su cabrita la encontró allí en una cueva, pero encontró los textos bíblicos más antiguos que hoy en día tiene nuestra iglesia para corroborar su autenticidad. Se encontraron en 11 cuevas 972 manuscritos que datan entre el año 250 antes de Cristo y el año 66 después de Cristo. Son las versiones de los libros de Biblia en hebreo y arameo más antiguas que se conocen, que nos permiten, repito una vez más, darle originalidad y veracidad a nuestros textos, para que luego no digan que la Biblia la escribieron los curas, los obispos o los papas del siglo moderno. Esos textos del Qumran se guardan en el santuario del libro del Museo de Israel, la mayoría de ellos. Miren ustedes que la forma de ese museo es una forma muy linda, es la forma de la tapa de los estuches, mírenlos acá, en los que se guardaban los rollos sagrados. Recuerden que en uno de los capítulos anteriores de esta serie
les enseñaba que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, lleva su nombre porque penta es 5 y teucos es estuche. Aquí están, estos son los estuches en los que se guardaban, y estas especies de manillas de donde se cogen es lo que asemeja, lo que quisieron asemejar en la fabricación del Museo de Israel para custodiar celosamente los papiros del Qumran como documentos originales de nuestra Sagrada Escritura. Y aquí hay algo muy lindo que les quiero mostrar, y es el trabajo tan importante que hicieron los científicos con la ayuda de Google. Google se dio a la tarea de digitalizar los documentos del Qumran. Aquí tenemos, por ejemplo, el rollo que corresponde al libro de Isaías. Miren ustedes, está digitalizado en computadora, y en el internet cada uno de ustedes puede desenrollar el libro y darle clic, por ejemplo, a alguno de los textos. Aquí estamos dándole clic, digamos, al texto capítulo 53, versículo 3 de Isaías, donde él fue despreciado por otros, varón de dolores y sabedor de dolencias. Y cada uno puede inclusive darle clic y hacer zoom sobre la imagen. Los que saben hebreo, obviamente, y los que saben griego, podrán también allí estudiar los grandes científicos de la Biblia y corroborar la originalidad de nuestros textos. Esto está en el internet para que cada uno de ustedes lo pueda buscar en DSS, los Dead Scroll, los rollos del Mar Muerto, una digitalización que hizo Google de todos estos documentos. ¿En qué lenguaje se escribió la Biblia? Pues tenemos que fueron en hebreo, arameo y griego. De ellos, el Antiguo Testamento, casi todo fue escrito en hebreo. Tenemos alguna versión del libro del Génesis, Jeremías, Daniel y Esdras, escritos en arameo, y en griego, libro de la sabiduría, segundo libro de Macabeos, primero y segundo de Macabeos, algunos pasajes del libro de Daniel y algunos pasajes del libro de Esther. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, como lo explicamos, gracias a la traducción que se realizó en Egipto. Y tenemos alguna versión del libro del Evangelio de Mateo escrita en arameo. Tengamos claro estos lenguajes porque nos va a permitir entender un poco el origen de nuestros libros, de nuestra Biblia, lo que hablábamos en los capítulos anteriores, el canon bíblico. Entonces, ¿cómo surgió nuestra Biblia? Empecemos por el Antiguo Testamento. El faraón Ptolomeo Filadelfo II de Egipto, más o menos en el año 200 antes de Cristo, era admirador de la cultura y las antigüedades, y eso le llevó a establecer esa vasta biblioteca de Alejandría, muy famosa biblioteca de la época, custodia de los grandes conocimientos de los grandes antiguos durante mucho tiempo. Pero a él le faltaba algo muy importante. Tenía la sabiduría de los sabios, pero no tenía la sabiduría de Dios. Él quería la copia de las escrituras hebreas que habían sido escritas en hebreo, el Antiguo Testamento, y quería traducirlo al lenguaje de Egipto, de esa época, de Alejandría, que era el lenguaje, el griego koiné. Ese era el lenguaje de Alejandría. Entonces, para eso, él llama al sacerdote Eleazar de Jerusalén y le pide la presencia de los más grandes sabios eruditos en Biblia, y es así que reúne a 72 sabios, 6 por cada tribu de Israel, y los lleva a una isla llamada la isla del Faro. Se conoce también como la isla Faros, donde también ustedes van recordando el famoso Faro de Alejandría. Allá en esa isla se llevaron estas 72 personas, fueron puestos en habitaciones separadas para que el uno no tuviera influencia sobre el otro, y tradujeron los textos por separado. Lo más bello de todo, nos cuenta la tradición, es que 72 días después compararon las traducciones y milagrosamente los textos eran absolutamente idénticos uno de otro, lo cual daba la garantía de que no había habido manipulación en las traducciones, y estos 72 sabios constituyeron lo que se llama la primera traducción
en griego de nuestras Sagradas Escrituras. Fue tan importante esa traducción que se le llamó la traducción de los 70, pues para aproximar el número 72 de los 70 sabios, por eso se escribe como LXX, la traducción de los 70, o llamada la Septuaginta. No vayan a creer que 70 es el año, no, recuerden que esto fue sobre el año 200 antes de Cristo, y así quedó constituida la Septuaginta, que también es lo que llamamos el Canon de Alejandría. ¿Qué es el Canon de Alejandría? La agrupación de los libros inspirados por Dios traducidos al griego, que incluía 47 libros. Ahí ya tenemos entonces agrupados los libros del Antiguo Testamento. Es muy importante que ustedes sepan que fue la traducción que usó Cristo en la época en que él vivía. Él, a pesar de que hablaba arameo, la traducción bíblica que él usó fue el Canon de Alejandría. ¿Y cómo se sabe esto? Porque cuando se mira el Nuevo Testamento, uno revisa la manera de los escritos, la forma sintáxica, la manera como se definían las cosas, y se encuentran 300 de las 350 referencias del Antiguo Testamento que se hacen, son tomadas de la versión de Alejandría, de manera que se puede corroborar claramente que la versión usada en la época de Cristo fue el Canon de Alejandría. De hecho, recuerdan el texto de Isaías 61, del 1 al 2, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Cuando Cristo en la sinagoga predica, está predicando en el Canon de Alejandría. 47 libros para el Antiguo Testamento. Y cuando San Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, para corregir y para educar en la justicia. San Pablo está usando también el Canon de Alejandría. Pero viene aquí los contradictores. Recuerden ustedes, los judíos rechazaron a Jesús hasta el punto de que lo mataron, de tal manera que ellos no aceptaban el canon que usaba Jesús. Por lo tanto, en el año 70, en la ciudad de Yavnia, se reúnen los sabios rabinos de la época y definen un canon de 39 libros, lo que se llamó el Canon de Palestina, o también llamado Canon de Yavnia, que tenía 7 libros menos. ¿Cuál era el argumento que ellos decían para quitar esos libros? Decían que no los aceptaban porque no encontraban los libros originales en hebreo. Por eso ellos llamaron, o la ciencia llama a este canon, el canon de los libros protocanónicos. Los 39 libros son protocanónicos, o lo que significa como la primera norma. Que porque no los encontraban sino en hebreo. Los 7 libros no estaban, recuerden que se tradujeron al griego, no encontraban los originales en hebreo y por eso no los quisieron incluir. Pero esa realmente no es la causa y ya se las voy a contar. Les voy a contar cuál es la causa de haber quitado esos 7 libros. Antes de eso, recordemos, esto es lo que se llama comúnmente el texto masorético o la Biblia hebrea, el Canon de Palestina, que tiene 39 libros. ¿Cuáles son los libros del conflicto? Aquí están: Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos, o también llamados Sirácides, y el libro de Baruch. Estos son los libros que ellos arguían que no los encontraban en hebreo y que por no estar originalmente en hebreo no los aceptaban. Estos 7 libros se llaman deuterocanónicos. La palabra también la hemos escuchado y significa la segunda norma. Entonces ya tienen ustedes un conocimiento de cuál es la palabra que parece rara, pero la entendemos. Protocanónicos, los 39 libros iniciales del canon de Palestina, y deuterocanónicos de la segunda norma, porque son los que supuestamente aceptamos después de la traducción al griego. Pero en realidad yo quiero contarles que a pesar de que ellos decían que no estaban los originales en hebreo, hoy nosotros podemos corroborar, gracias a Qumran de nuevo, 1947, los textos que les dije que se encontraron los originales de estos libros: Tobías, Judith, Eclesiástico, Sirácides y Baruch. Miren qué belleza.
A pesar de que ellos en su mano no los tenían, los originales sí estaban. De nuevo corroboramos la autenticidad de los libros de nuestro canon de Alejandría. Vamos a dejar ahí, los voy a dejar con la duda. ¿Por qué fue que cortaron de la Biblia esos 7 libros? ¿Por qué los judíos no querían que estuvieran esos libros allí? No te pierdas el próximo programa en esta serie Enamorándonos de la Biblia. Hasta pronto.